da la impresión que el Congreso de la Nación está empezando a darse cuenta que más allá de lo que fue ayer los triunfos del oficialismo, triunfos que eran absolutamente previsibles, lo que aparece ayer dentro de ese escenario es que si la oposición trabaja inteligentemente, puede frenar iniciativas que terminan siendo lesivas para el conjunto de la sociedad. ¿Cómo ves la articulación entre el Parlamento dentro de los bloques que están hoy en la oposición? Yo primero lo que veo es un desgaste muy fuerte del gobierno. Mi experiencia como diputado es el Parlamento decididamente sigue el pulso de la política, tiene un termómetro muy claro con el pulso de la realidad. Y eso está bien, porque justamente es lo que le da esa posibilidad de frenar, avanzar y evidentemente tener una lectura de lo que pasa en el contexto. Cuando hay un deterioro por parte de los poderes ejecutivos, las iniciativas parlamentarias por lo general son del Ejecutivo. Es raro que una iniciativa parlamentaria de un legislador tenga éxito, incluso de la oposición. Las iniciativas parlamentarias son de los ejecutivos y los parlamentos discuten sobre la base del Ejecutivo. Y aparte, así está el esquema legal en la Argentina, tanto la ley de presupuesto, la ley de administración financiera, propone el Ejecutivo y en función de la propuesta del Ejecutivo hay cambios o no. Después el Parlamento puede tener algunas iniciativas y cuando hay situaciones más contundentes hay iniciativas más fuertes. Yo creo que el desgaste, el deterioro del gobierno, que independientemente de la cuestión política, la ausencia del presidente, la falta de agenda, el método en donde no hay una sensibilidad en lo que pasa con el día a día, el no poder empatizar con la sociedad, el Parlamento lo rescata. Entonces, en la medida que el gobierno empiece a perder predicamento en la sociedad, va a ser cada vez más difícil que las iniciativas parlamentarias puedan tener eco. Con lo cual yo veo que esto es lo último que aparece como del gobierno con iniciativas muy puntuales que pueda. Lo último, podrá haber alguna cuestión más, pero me parece que tiene que ver con eso. A ver, a principios de los 90, la vez pasada hablaba con el presidente del bloque del bloque justicialista de los 90, José Luis Manzano. Era joven, era un tipo de 29 años. El Chupete Manzano, exacto. Es un hombre del justicialismo de Mendoza, de Tunuyán, del Valle de Uco, de una zona muy linda, Gualtallarí, hay vinos muy buenos de Gualtallarí. Sí. Ahí nació él, se forma en el peronismo de Mendoza y de muy joven es diputado nacional. Un tipo muy talentoso, un cuadro político muy formado, para aparte con mucha capacidad médico, y con muy joven era presidente del bloque justicialista, creo que tenía 28 o 29 años. Bueno, devenido en empresario ahora. Sí, bueno, ahora después dejó la vida política y pasó a la vida corporativa y soy un empresario con inversiones en muchos lugares de América Latina, no solo en la Argentina. Independientemente de esa vida, que la conozco, pero no sé, la vida política, yo le pregunté, él negociaba con Jaroslavsky. Jaroslavsky era el presidente de la bancada radical, exacto. Entonces yo le preguntaba, escuchame una cosa, ¿cómo salí? Porque, ¿cuál es el punto? Un nuevo régimen económico tiene que tener un nuevo régimen político. La pregunta tuya es sustanciosa en ese sentido. Sí. No hay manera de cambiar el esquema económico en la Argentina si no hay acuerdos políticos sustanciosos. Entonces le preguntaba, ¿cómo habían salido en los 90, que hubo un nuevo régimen económico, después terminó mal porque se enamoraron de los instrumentos, pero los primeros años de la convertibilidad fueron muy buenos en términos de estabilidad de precios y en términos de crecimiento económico muy generalizado? ¿Cómo salían las leyes? Salían con amplias mayorías. ¿Por qué? Porque la política miraba el pulso de una sociedad, miraba que esa sociedad acompañaba ese proceso y se podían construir mayorías y había decididamente una vocación de acuerdo político y de diálogo político. Hoy sale todo raspando. Hoy los triunfos son triunfos en el margen, con acuerdos no sustanciosos, acuerdos tácticos, no estratégicos, porque un día votan una cosa, otro día no, los aliados. Entonces, yo me da la sensación que todo lo que se está proponiendo tiene sabor a poco. Ayer se votó una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Yo estoy de acuerdo que había que reformar y venimos la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Tiene un error sustancioso que dice que el que lo propone es el presidente, lo aprueban con mayoría simple, pero para sacarlo se necesitan 2/3. Cosa que no está establecido en la Constitución, porque las mayorías calificadas tienen que estar establecidas en la Constitución. Ahora bien, salió apenas raspando.
Eso no hay un acuerdo en la Argentina, no está elaborado, no hay un proceso, che, vamos a hacer un Banco Central en serio, vamos a discutir quiénes son los directores, qué rol va a tener el Congreso en ese sentido, si van a ser prestigiosos o no, si van a representar sectores o fuerzas políticas. Hablamos de una grieta muy fuerte, ¿no?, en el país. Sí. Y después otra pregunta respecto Está a bien, la es cierto carta que ahora está la grieta, pero yo No, no... es que se va acrecentando cada vez más. No hay polos. Un aliado que dialoga termina siendo muchas veces un traidor para uno Está bien. y un operador para otro, cuando el diálogo debería ser lo normal. Es buen punto, pero si nosotros no logramos acuerdos sustanciosos sobre temas estratégicos en la Argentina y que esto no sea Boca River de forma permanente, no vamos a poder inspirar confianza. Yo creo que hay elementos en donde los puntos en común, la normalidad. Ahora bien, desde el agravio, desde la descalificación, desde el señalamiento, es imposible construir. Entonces, si hay un presidente de la Nación que trata de ratas al Congreso, ¿cómo podés conceder algo? El respeto es el elemento central. Entonces, primero hay que creer en la política. Yo creo que hay puntos en común, yo creo que hay puntos en tender puentes. Ahora bien, en la medida que no hay ni vocación de un lado, yo te diría que la principal vocación es del gobierno. Y el gobierno no quiere. Y en ese sentido, como peronista, hablas con los diferentes referentes de este peronismo hacia el 2027. ¿Qué estás viendo? El peronismo está en una crisis tremenda. Fíjate que están dadas todas las condiciones para que el peronismo emerja como una opción natural. Deberíamos ver las encuestas y deberíamos ver que el peronismo se lo come fácilmente. Y sin embargo no está pasando. ¿Y por qué no está pasando? Yo creo que tiene un responsable que es Alberto Fernández. Alberto Fernández es el de la rúa del peronismo. Alberto Fernández, el daño del último gobierno fue tan mayúsculo en términos de inflación, de desorden político, de desorden social, de desorden en la calle, de tal magnitud que la sociedad, y tan reciente que la sociedad dice, che, escuchame una cosa, yo no quiero volver a este desorden. Yo te cobraba y tenía que salir corriendo a comprar pañales porque a las 2 semanas, a las 3 semanas compraba menos pañales. Eso era una realidad. A ver, hay que decirlo con todas las letras. El peronismo no puede ser inflacionario. Con una inflación del 15%, no la que dice Milei, no el disparate que dice Milei, que le quita credibilidad a cualquier argumento. Pero si el peronismo es inflacionario, si el peronismo significa quilombo político, si el peronismo significa quilombo en las calles, todo lo que significó y simboliza Alberto Fernández es un problema. Entonces, dicho esto, yo creo que están dadas todas las condiciones para que una expresión de perfil peronista, con sensibilidad social, que se ocupa del metro cuadrado, que tiene una mirada distinta en lo cotidiano y con mucho pragmatismo, tenga predicamento en la sociedad. ¿Por qué no lo tiene? Porque estamos en una crisis enorme. Estamos en una crisis de liderazgo, estamos en una crisis muy, muy fuerte. De las 8 elecciones nacionales, el peronismo ganó 2 y perdió 6. Estamos en una crisis territorial, está diezmado nuestro poder en las provincias. Cristina no lidera, Axel no lidera, te lo pregunto. Axel no lidera, decididamente. Axel le está costando muchísimo construir una candidatura en donde confluyan las expresiones territoriales. Axel no tiene el óleo sagrado para poder liderar y ser una expresión unificadora en el peronismo. Por su naturaleza, por su forma, quizás porque no tiene un origen peronista, en la lógica, si bien él forma parte de la estructura del peronismo y él es presidente, entiendo que es presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, es gobernador de la provincia de Buenos Aires, hay una desconfianza profunda, evidentemente, del peronismo, pero y tampoco hemos podido ampliar el espectro, no solamente a Axel, sino no hemos podido ampliar el espectro a otras expresiones. Por dogmatismos, por heridas. El peronismo cordobés, existe el peronismo cordobés. Y es importante, yo he trabajado mucho con Schiaretti, con Yarlora trabajo y demás, y sin embargo no ha podido ser parte del peronismo nacional desde hace muchos años. Lo mismo los peronismos del interior y demás. Entonces, el peronismo está en una profunda crisis, no logra predicamento, no logra sintonizar con una parte importante de la sociedad. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que el deterioro sea muy grande del gobierno y de carambola el peronismo sea el recipiente en donde la sociedad pone las esperanzas. Pero hoy no me pareciera que el peronismo, y esto lo digo con dolor, pueda proponer una oferta absolutamente atractiva. Yo creo que el peronismo necesita, siempre que el peronismo lideró es porque hubo un proceso de renovación. Cafiero Menem, Kirchner,
emergentes renovadores de una crisis del peronismo que expresaban lo distinto al pasado y no se quedaban con la nostalgia del pasado, tenían proyección hacia el futuro y planteaban la sociedad. Ese rol hoy? Bueno, del espacio político? La crisis... ¿Hay alguien que diga, mira, yo tengo orígenes peronistas o vengo del peronismo y pretendo ser eso? La crisis es tan grande. Y como dice Gisela, el señalamiento a cualquier esquema de liderazgo es tan fuerte que termina condicionando. Entonces no hay nadie que diga, che, yo la quiero a Cristina, me parece muy bien, ha hecho muchas cosas, pero hoy está dañando el peronismo. No hay nadie que lo diga, sigue de frente, no hay nadie que lo diga. O sos cristinista a ultranza o sos una traidora que no vas a ver a Cristina. O sea, está así. Y después tiene un problema muy serio de programa. Entonces aparecen dirigentes que expresan una cosa totalmente distinto a otras. Pero eso lo resuelve el liderazgo, porque Kirchner tuvo la capacidad de generar síntesis, tuvo la capacidad, porque lo que tenía muy claro Kirchner era que era capaz de interpretar los intereses nacionales. Kirchner tenía la capacidad de interpretar los intereses nacionales. La política no era ni un club de amigos, ni una cuestión dogmática, ni una cuestión de si Keynes o Hayek. No se le hubiese ocurrido a Kirchner ir a presentar un libro de Keynes a Córdoba cuando la Argentina, millones de argentinos no pagan la cuota de la tarjeta de débito. Kirchner te hubiese dicho, nene, ¿qué estás haciendo? Escuchame una cosa, acá la gente no paga la tarjeta, no tiene laburo, la fábrica cierra, hablemos de eso, anda a esos lugares. Segundo, hubiese tenido la capacidad de ampliarse, y lo tuvo, de hecho, con la concertación, con Cobos, y después con el peronismo, y haciendo la capacidad de poder interpretar el momento. Y después... interpretar el mundo, interpretar lo que pasaba en el mundo. Y una cosa muy importante, y esto yo me formé con él. Él me decía, mira, vos no te podés levantar a la mañana y no tener guita para los jubilados. Tenemos que ser muy cuidadosos con esto. ¿Qué había en eso? Había una lógica de orden fiscal criterioso para poder tener la capacidad de que la urgencia no te gobierne. En ese sentido... Y en eso, cuando yo lo escucho a Kicillof, dice, no, el déficit fiscal no importa. Yo digo, pero ¿qué estamos diciendo? No es así en un país que no tiene acceso al financiamiento. Entonces yo me parece que le falta vocación de poder al peronismo. Le falta vocación de querer ir a buscar el partido, como somos de Racing, ¿viste? Cuando no. Le falta ir a vocación de raspar, de ir a buscar el partido, de querer ganar. Le falta vocación de ir a dar la pelea. Y además interpretar el momento histórico, que no lo está haciendo. Entonces yo creo que hay una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque Milei está dejando agua en la pileta. La gente está mal. No paga la tarjeta, no llega a fin de mes, tiene dificultades para el laburo, hay problemas con la industria, funcionan 3 o 4 sectores razonablemente bien, y está bien que funcionen y mejor que funcionen y tienen que ver con la historia de la Argentina. Ahora bien, y no hay sintonía por parte de los dirigentes del peronismo. Eso es una opinión de alguien que te dice, y quiero aclarar, mi casa es el peronismo, vuelvo al barrio y desconozco el barrio. Quizás es el momento de hablar de Javier Milei y cómo la está viendo. Porque está difícil el modelo económico, pero a la misma vez vos hablás de que no se puede sin déficit. ¿Cuál sería el modelo económico desde tu visión para sacar a Argentina adelante? Mirá qué pequeña pregunta le hice, pero... No, a ver, el plan de estabilización de Milei no funcionó. Es un plan mediocre. Para que se dé una idea, los 32 meses, agarremos 2 planes de estabilización de la región. El plan real, que lo inspiró Cardoso, y que después fue presidente de la Nación, el ministro de Economía en Brasil era Fernando Henrique Cardoso, y el plan de convertibilidad, que duró 7, 8 años muy bien, después tuvo deterioro, porque se enamoraron de los instrumentos, cosa que no pasó en Brasil. El plan real tiene 30 años, el de convertibilidad se explotó por los aires. Pero los primeros años, los 32 primeros meses, ¿qué pasaba? La inflación de la convertibilidad, ¿sabés cuánto era? 32 meses, vamos, del plan de estabilización de Milei, 0,1%. ¿Sabés cuánto crecía la economía? 7% anual, generalizada. ¿Eso en Brasil? En Argentina. ¿En Argentina el plan de convertibilidad de Menem? A principios de los 90. 32 meses, se pulverizó la inflación, la economía crecía, crecimiento generalizado, crédito, boom de consumo. Después hubo problemas de enamorarse con el instrumento, ¿no? Era tan fuerte la convertibilidad, esa solución que habían encontrado para desplomarla, que terminó con problemas serios. Sobre todo cuando devalúa Brasil, cuando tuvo el principal socio comercial. Y tenía problemas.
El Plan Brasil había destrozado en el mes 32 la inflación y la economía crecía. A la brasilera menos que acá, porque en Brasil crece menos, porque es un país con otra escala, pero la economía estaba creciendo en forma generalizada. ¿Qué nos encontramos acá? Una inflación del 30-33% anual, ponele cayendo, pero equilibrio fiscal, equilibrio en las cuentas externas, y una economía que un pedacito chiquitito tiene una potencialidad enorme, vaca muerta, minería, el agro y demás, el 80-85% de la economía deprimida, exhausta. Consumo masivo, trabajo, caída del salario, los conurbanos destruidos, la actividad en la calle, la del taxista, la del restaurante, comercios cerrados. ¿Y cuál fue la diferencia? Básicamente varias. La primera tiene que ver con el diseño. Vos tenés un tipo de cambio sumamente apreciado que hace que muchas actividades en la Argentina sean sumamente golpeadas y poco competitivas. Turismo, por ejemplo. Turismo para arrancar, pero actividades industriales. Entonces vos tenés una apreciación cambiaria asociada a una apertura económica muy fuerte cuando el mundo se cierra. O sea, el mundo se cierra y la Argentina se abre. El mundo dice, defendamos lo nuestro, defendamos el laburo de los laburantes de Detroit, dice Trump, dicen, no solo Trump, los intereses, Francia, Europa, los países dicen, che, mirá, hay que defender la nuestra porque viene China con mucha agresividad, es un dato, ¿qué hacemos? No, vamos a cuidarnos, me pone aranceles, pone un porcentaje. Acá nos abrimos, no ponemos precio de referencia, las cauciones, total. Y bueno, no importa, se tienen que reconvertir, no, la gente no puede pagar la remera más cara, porque, bueno, se está viendo con apreciación cambiaria, más apertura indiscriminada y sin sintonía fina, está destruyendo el tejido productivo de amplios sectores, de una densidad productiva en la Argentina, fundamentalmente los conurbanos. Y hay un segundo elemento que es central, que tiene que ver con la política. Vuelvo a repetir, cuando vos no generás acuerdos y no generás confianza, y la sociedad no tiene confianza en el trayecto y en el camino que estás emprendiendo, te pican el boleto. ¿Y cuál es el elemento que Milei, el mercado le picó el boleto? Que el riesgo país de la Argentina es 3 veces el riesgo país de Brasil. Y cuando miras la macro de Argentina es mejor que la de Brasil, y sin embargo no confían en la Argentina. Las inversiones no confían los propios argentinos, no confían del mundo, porque lo miran al presidente y dicen, ¿y este qué está? ¿Construyendo, defendiendo intereses? ¿Está sumando o está peleando? Está peleando infantilmente con la propia sociedad argentina. Lo escuchás en los discursos, donde decís, che, escuchame una cosa, empatizá, abrazá, sumá, defender los intereses. Yo me imagino que los presidentes, y he tenido la oportunidad de hablar con varios, defienden los intereses de los países. Defienden sus mares, defienden sus territorios, defienden su trabajo, lo que producen. Se juntan con los empresarios, escuchan, recorren los países, recorren las provincias. Vos recorres una provincia, te juntás con el gobernador, te juntás con el intendente, te juntás con los empresarios, te juntás con los laburadores, te traes algo, che, hay un problema con el vino, no están vendiendo, ¿qué hacemos? Llamás al ministro de Economía y le decís, che, mirá, ¿por qué no los atendés? Fíjate si podemos encontrar una solución, digamos que sea esto. Entonces, cuando vos rompés el método de construcción política y te pones en un atril a tener razones que además no las tiene, pero supongamos que las quiera tener, porque tiene sus ideas, y pretendés armar una iglesia, porque yo a Milei lo veo más cerca de conducir una iglesia que de conducir los destinos de la Argentina. Porque fieles que crean. Exacto, y él está cómodo en eso. Y por eso él no está dispuesto a hacer nada del Estado, porque él quiere quedarse con las banderas y las botas puestas, y él quiere tener razón, no gobernar la Argentina. Y creer que gobernar es tener razón es un error y una falta de respeto a los argentinos. Gobernar es tratar de lograr conciliar los diferentes intereses de un país, los intereses de los más humildes, los intereses de los más poderosos, los intereses de los buenos o malos, pero nuestros intereses. Y él quiere tener razón. Por eso él se expone como una expresión de la derecha internacional, porque él quiere eso. Entonces, yo creo que está dispuesto hasta a perder las elecciones. Sí. Bueno, morir con las botas puestas como el general Koster es eso justamente. Está bien, pero yo no estoy en desacuerdo de las convicciones. Yo no estoy en desacuerdo de las convicciones, porque yo lo que digo es, independientemente de las convicciones, la Argentina tiene una construcción territorial, política, empresarial, tenemos industria,
no producimos solo dulce de leche. Que alguien le diga a este señor que la Argentina produce cosas mucho más sofisticadas, de avanzada, que exporta, que importa cosas que sirven para también exportar otras cosas, que tenemos talento, que tenemos conocimiento. Y el conocimiento, la energía nuclear y todo, claramente no quiere, y parece que no gobierna para los argentinos. Por eso, claramente. entonces eso es ese desconocimiento y esa falta de empatía y esa falta de sintonía lo que genera este tipo de cosas. Yo cuando escucho a un presidente de la Nación que dice lo único que podemos producir es dulce de leche, a mí me preocupa. Diego, por último, hablemos de los outsiders. Sabemos que vos hablás con distintos puntos del peronismo, pero también hablás con peronistas como, por ejemplo, el empresario Brito. Vamos por parte. Todos los que están expresados ahí que dicen que son outsiders, yo te puedo asegurar que no. Yo a Daniel Haddad hace muchos años lo conozco. Si hay algo que no es hemos participado de expresiones muy interesantes, tanto en la Universidad de Buenos Aires como en la Universidad de La Matanza, emotivas, y la verdad que el video de la expresión, eso que hizo con inteligencia artificial entre el encuentro de San Martín y Sarmiento, de hecho al otro día me fui a ver una obra de Sarmiento de Loirado que se las recomiendo, muy interesante, y mira, y te lo dice alguien que viene del peronismo y que le gusta Rosas, pero independiente, muy bueno, interesantísimo. Así que me despertó algo, pero vamos a poner las cosas en su lugar. Outsider no. Yo celebro que haya dirigentes empresariales, empresarios argentinos, de los medios, del campo, de la banca, de las energías renovables, como en el caso de Jorge Brito, que tengan vocación por la Argentina, que quieran invertir en la Argentina, que quieran dar trabajo en la Argentina, como en el caso de Jorge, 15.000 puestos de trabajo, y además tengan vocación de pensar que la Argentina se merece una cosa distinta, nos merecemos mucho más. Si nos merecemos mucho más, la participación política es bienvenida, y todo lo que signifique poder oxigenar la política y poder, con responsabilidad, con criterio y con una mirada, esta sintonía de lo que pasa en el territorio, de lo que pasa en las diferentes expresiones de la Argentina, poder convertirse en una opción, lo celebro. Y en eso voy a ayudar, porque lo que veo es que una parte del electorado muy dogmático con Milei y una parte muy electorado dogmático con expresiones más vinculadas al peronismo. Y en ese sentido hay una gran cantidad de gente que no se siente identificada ni con unos ni con otros. Si hay una expresión política amplia de dirigentes que además vienen de otras expresiones y hay un compromiso con responsabilidad, bienvenido sea, y seguramente va a haber muchos dirigentes que van a trabajar en ese sentido. Después, pasar de la vida corporativa a la vida política son decisiones personales muy fuertes, muy profundas, que les puedo asegurar que la vida política tiene otras... Es otro barro, tiene otra satisfacción, pero es otro barro. Te pregunto, ¿y lo ves a Brito compitiendo en una PASO? Lo que pasa, no sé si las PASO van a estar o no van a estar, con lo cual yo te diría que me parece que es una pregunta que hay que esperar unos meses a ver qué pasa con el Congreso. Vamos a esperar, veremos.